Colegio Psicopedagógico Carl Rogers. Método científico. Luis Carlos Vargas Joya, ingeniero químico, UIS. La temática es para el grado sexto de la materia química. Método científico. Es un método de investigación usado principalmente en la producción de conocimiento en las ciencias. Es un proceso destinado a explicar fenómenos, establecer relaciones entre los hechos, enunciar leyes que expliquen los fenómenos físicos del mundo y permitan obtener con estos conocimientos aplicaciones útiles al ser humano. Historia del método científico. La historia del método científico inicia en la antigüedad, en donde los humanos dejaron de ser recolectores de frutos y cazadores de animales, para convertirse en pastor y agricultor, lo que los convirtió, por observación, en sedentarios. De esta forma, el conocimiento surgió de la observación de los fenómenos naturales y cotidianos. Con el pasar del tiempo surgen las primeras civilizaciones, donde los babilonios hasta los Balcanes privilegiados con el don del conocimiento. Más tarde, otros personajes intentan dar explicación a los fenómenos naturales como Tales de Mileto, Heráclito, Hipócrates, Aristóteles, Isaac Newton, y este último quien expuso sobre las propiedades de las cosas, estableciendo esas propiedades mediante los experimentos para generar hipótesis y buscar certeza en ellas. Y finalmente Albert Einstein, quien usó medidas tan precisas como la velocidad de la luz. Gracias a todos ellos y el desarrollo de este método, los resultados de diversos estudios por este método siguen construyendo conocimiento y avances científicos. El método científico comprende los siguientes pasos. Primero, la observación. Observar. Aplicar atentamente los sentidos a un objeto o fenómeno para estudiar tal y como se presenta en la realidad. Segundo paso, planteamiento del problema. Suele hacerse en forma de pregunta. Debe ser clara y precisa, que nos ayude a determinar los objetivos que queremos alcanzar. Tercero, la hipótesis. Consiste en dar respuestas posibles al problema planteado. Algunas de estas pueden ser verificadas mediante experimentos. Recuerden, en la hipótesis pueden ser ciertas como pueden ser falsas. Cuarto, diseñar experimentos. Con el fin de probar las hipótesis establecidas, debemos diseñar experimentos que nos ayuden a recopilar información y así poder llegar a los resultados que nos indiquen una conclusión. Registro y análisis de datos. Durante los experimentos planteados es muy importante observar, tomar nota de todo lo que ocurre o cambios que se presenten para organizar la información y poderla comparar. Por último, tenemos las conclusiones. Una vez analizados los resultados, comparado lo que habíamos registrado, se elabora la conclusión de la investigación y puede suceder que los resultados confirman la validez de alguna de nuestras hipótesis o los resultados rechazan la hipótesis para saber cuál es cierta y cuál es falsa, aquí ya al final. Resumen de los pasos del método científico. El método científico, lo primero, preguntas, el por qué. Ustedes van a ver algo, observan algo, se dan cuenta de algo, de un fenómeno natural que está ocurriendo. Segundo, empiezan a preguntarse, a investigar por qué sucedió eso, por qué ocurrió. Tercero, hipótesis. Ahí empiezan a decir, ¿por qué esta teoría me sugiere que es de esta manera? Puede ser cierta como puede ser falsa. Otro va a ser otra hipótesis que va a ser muy falsa. No se saben, van a salir muchas hipótesis verdaderas o falsas. Es como dar razones para tratar de explicar algo que está sucediendo, que pueden ser reales como no. Cuarto, el experimento, la experimentación. Usted empieza a experimentar para deducir qué es lo que está ocurriendo. Quinto, los datos. Cuando usted experimenta hay que registrar o tomar datos, anotar números, se deben anotar. Luego en la conclusión, al experimentar y haber tomado datos, empieza usted a comparar los datos y analizar las hipótesis para concluir cuál es la real o la que se ajusta mejor a la verdad. Acá tenemos un ejemplo de la vela que hace subir el agua. Materiales: una vela, un plato de cristal, agua y un vaso de cristal. Recordemos que esto es un experimento que estoy tratando de explicarles el método científico. Si ustedes lo quieren hacer en casa, lo pueden hacer.
necesitan un pocillo, un vasito transparente y puede mejor, un platico de porcelana, ponen la velita, la prenden, echan agua alrededor de la vela sin tapar el fuego ni la mecha, por ahí por la mitad de la vela. Luego ponen el pocillito, el vasito de cristal encima y automáticamente, ¿qué va a pasar? Vamos a ver. Procedimiento: poner en el plato de cristal la vela encendida, luego lentamente agregar el agua por ahí hasta la mitad de la vela. Tercero, a continuación, tapar la vela con el vaso de cristal, lentamente. El método científico, la observación, recordemos que es el primer paso. En esta primera fase podemos observar que al momento de tapar la vela con el vaso, esta se apaga mientras se consume el oxígeno e inmediatamente empieza a subir el líquido por el vaso transparente, o sea, hacia adentro del vaso, se empieza a meter el agua. Si pueden ver en la segunda fotico que hay mayor nivel de agua dentro del vaso que el que está por fuera. O sea, ustedes observan eso, se sube el agua, se apagó la vela. ¿Qué pasó? Entonces, planteamiento del problema, que es el segundo, el por qué. ¿Por qué el agua sube por el interior del vaso cuando la vela se apaga? ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué el agua sube? Respuesta: al apagarse la llama, los gases del interior se enfrían, lo que generan una baja presión abruptamente, generando que la presión exterior empuje el agua hacia dentro del vaso y no cesará hasta que la presión del interior sea igual a la exterior. Esa es la respuesta real, pero se supone que aquí en este momento hasta ahora estamos analizando. Vamos a ver, supongamos que no saben realmente qué es lo que está sucediendo, entonces vamos a la hipótesis. La primera razón que ustedes pudieran dar al no entender qué es lo que está pasando: al interior del vaso se empieza a generar dióxido de carbono, vapor de agua y energía en forma de luz o calor. Dentro del vaso, el dióxido de carbono se desplaza el oxígeno hacia abajo, porque recordemos, el CO2 o dióxido de carbono es caliente, va a subir, el oxígeno empieza a bajar. Recuerden, cuando yo les decía en el salón que todas las corrientes calientes siempre suben y las corrientes de aires fríos bajan. Listo. Entonces lo que hace que la llama poco a poco se apague, porque suben los aires calientes y bajan los aires fríos. Entonces apagan la llama. En este momento los gases empiezan a enfriarse, lo que genera una disminución en la presión interior del vaso, llegando a ser menor que la presión exterior, la presión atmosférica. Al ser mayor la presión del exterior, la presión que nos rige a nosotros, del vaso, empuja el agua que está por fuera hacia adentro, porque dentro del vaso la presión sería menor. Entonces va a empujar el agua hasta que se equilibren las presiones, tanto dentro del vaso como por fuera. Segundo, otro estudiante de pronto pensó, de pronto yo estaba equivocado y voy a decir una hipótesis que no es tan real. Vamos a ver. El oxígeno del aire dentro del vaso se consume y al necesitar más oxígeno, la vela tiende a obtenerlo del agua, por lo tanto absorbe agua al interior del vaso, o sea, en pocas palabras, como si quisiera arrancarle el oxígeno al agua. Obviamente eso no ocurre. Comprobación de hipótesis. La hipótesis número 1 se puede probar con la ley de Gay-Lussac de gases, en donde enuncia que la presión de un gas es directamente proporcional a la temperatura del mismo. Es decir, si la temperatura a la que se somete un gas aumenta, de igual forma aumentará su presión. Y si la temperatura disminuye, asimismo disminuirá su presión. O sea, si aumenta la temperatura, también aumenta la presión. Y si disminuye la temperatura, disminuye la presión. En lo que se puede confirmar que en el momento en que la vela se apaga hay una baja de temperatura y por lo tanto también hay una baja de presión en los gases al interior del vaso, lo que da como espacio para que el agua del plato sea empujada al interior por la presión externa al vaso, o sea, la presión atmosférica. Segundo, la segunda hipótesis. Podemos decir que no es posible separar el oxígeno del agua, ya que éste se encuentra en una molécula junto al hidrógeno, y en la reacción que estamos presenciando se genera una reacción de combustión en donde se mezcla la parafina de la vela con el oxígeno, produciendo vapor de agua y dióxido de carbono, siendo el oxígeno el reactivo límite y combustible de la llama, que se consume completamente. Conclusión: luego de analizar todos los datos recopilados, podemos decir que este experimento demuestra el comportamiento de los gases cuando se generan cambios en sus propiedades como presión, temperatura y volumen, dando como resultado final la primera hipótesis como verdad debido al cambio de presión en la temperatura interna y externa. Este ya es otro caso, que me gustaría que lo practicaran en casa para luego que nos encontremos en el colegio, que tengamos la posibilidad,
Pues compartimos nuestras ideas, socializamos, que es lo que quiero. Materiales del experimento, 2 vasos del mismo tamaño, ojalá que sean vasos de porcelana, de vidrio, transparentes, 2 vasos del mismo tamaño, 2 huevos normales, 6 cucharadas de sal de cocina. Procedimiento: vaso 1, agregar agua y la sal y revolver hasta disolver. Las 6 cucharadas de sal la echan en un vasito y lo disuelven con una cucharita hasta que quede completamente disuelta, que no se vea. Vaso 2, agregar solamente agua pura. Procedimiento tercero: agregar los huevos uno en cada vaso al mismo tiempo. Sueltan con su manita derecha en un vaso, puede ser el salado, y en su vaso izquierdo, que es el de agua pura, sueltan el huevo que tienen en la mano izquierda. ¿Flota o se hunde? ¿Qué creen ustedes? Vamos a ver. En el vaso de la izquierda que sale en el dibujo, sale agua, agua pura. En el de la mitad dice agua con mucha sal. O sea, quiere decir que, ¿cómo así? Que agregarle sal al agua hace que el huevo flote. Pues vamos a ver. Agua con un poco de sal, queda en la mitad. Si le añadimos un poco de agua, o sea pura, el huevo se hunde. Pero si le añadimos un poco de agua con sal, el huevo flota. ¿Qué está pasando? ¿Qué ocurre? Y es algo raro y extraño, ¿cierto? Apliquemos el método científico. ¿Qué podemos decir a partir de la primera observación? El huevo flota y en el otro se hunde, ¿cierto? Es lo primero que usted ve. En un vaso de agua pura se hunde, pero en la agua salada flota. ¿Qué estará pasando? ¿Cierto? Raro. Planteamiento del problema. ¿Qué hace que un huevo se hunda y que en el otro no? Esa es la pregunta, ¿cierto? Hipótesis, ¿ustedes qué pueden dar? Primero, va a decir un niño o de pronto yo, el huevo está dañado. Bueno, listo, puede decir eso. Puede ser verdadera, puede ser falsa. Segundo, ¿hay algún cambio en el agua cuando se agrega sal? Puede ser verdadera como puede ser falsa. Vamos a ver. Experimentación. Le añadimos más agua pura al vaso que contiene la sal. O sea, al de agua salada le agrega más agua pura. Segundo, le añadimos más agua con sal al vaso anterior. O sea, recuerden, primero, al que tenía el agua salada le echaron agua pura. Listo. Y luego le agregan más agua salada al mismo vaso. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo se comporta el huevo? Entonces, lo que está en rojo, me gustaría que ustedes lo hicieran en casa para que aprendieran más, que es registro de datos observados. El estudiante debe registrar lo observado durante el experimento, teniendo en cuenta el tiempo de reacción del experimento. Se pueden agregar imágenes del experimento realizado. Lo pueden tomar ustedes en su cuadernito, tener la fotico o algo, y cuando nos veamos después en el colegio miramos y analizamos qué está pasando. Conclusiones. ¿Qué concluyen ustedes? Para realizar las conclusiones, los estudiantes deben contestar la siguiente pregunta. ¿Qué sucede cuando se le agrega sal al agua? ¿En qué se modifica? ¿Qué propiedades se están modificando ahí? Practiquemos nuestro conocimiento. Este es otro experimento. Si ustedes lo quieren hacer en casa, no necesitan salir de casa, lo pueden hacer fácilmente, teniendo en cuenta el método científico antes estudiado. Aplica lo aprendido. Vamos a ver. Experimento. Fenómenos del agua. Materiales. Un recipiente transparente. Puede ser un vaso de cristal. Segundo, agua tibia. En el agua que está dentro del vasito es agua tibia. ¿Sí? Después, tienen un colador. ¿Sí ven el colador ahí en la fotico? En la fotico está el colador, el agua que está ahí es agua tibia y tiene hielo encima. Y dice que 6 o más cubos de hielo encima. Entonces, procedimiento: agregar el agua tibia dentro del recipiente elegido, esperar 30 segundos y ubicar en el borde de este el colador junto con los cubos de hielo. Ponerlo encima. ¿Qué se empieza a observar? Listo, chicos.